lo que viene para Cuba después de Venezuela. Cuba ha reaccionado rechazando públicamente la presión externa, reafirmando su soberanía y denunciando amenazas económicas, incluso mientras se enfrenta a una economía ya frágil y una histórica dependencia de Caracas. A esto se suma una atmósfera de tensión militar en el Caribe que ha catalizado movilizaciones y alarmas diplomáticas. Para desentrañar estas complejidades con nosotros está Augusto César San Martín, periodista de cubanet.org, uno de los medios más antiguos que tiene Cuba, quien nos ayudará a responder las preguntas que muchos se hacen hoy sobre qué está en juego en Cuba, cómo se posiciona ante esta crisis y cuáles son los escenarios de riesgo real que enfrenta la isla y la región. Bienvenido, Augusto. Gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarnos al programa, por contar con nosotros. Augusto, ¿cómo está respondiendo el gobierno cubano a la presión exterior tras la ofensiva estadounidense en Venezuela y qué significa en su narrativa de soberanía? Bueno, para entender cómo está respondiendo el gobierno cubano, es cierto que las circunstancias en todos los tiempos son diferentes, pero el régimen cubano está respondiendo como siempre lo ha hecho, con una narrativa beligerante. Beligerante en estos momentos. La crisis es una crisis muy profunda. Yo diría que ya ha pasado de la crisis que hemos vivido todos los cubanos durante lo largo de estos más de 60 años de dictadura, y ya es un colapso económico sin solución. En esto puede ser que se base la administración Trump para decir que después de lo sucedido en Venezuela, Cuba quedará al pairo y caería por sí sola, pero el régimen cubano es muy ducho en este tipo de enfrentamientos, en este tipo de crisis, porque la crisis cubana es una crisis diseñada por el propio régimen. Quizás a lo mejor en esta última ocasión se le ha ido de las manos, pero sí ha sabido siempre soltar el salvavidas desde la época de los países socialistas, desde que Cuba colaboraba, no, se tenía el suministro del CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que eran los países socialistas organizados por Rusia, y Cuba nunca les dio nada a ellos. O sea, siempre fueron esos países quienes suministraron a Cuba alimentos, petróleo, todo lo que necesitaba Cuba para subsistir. Nunca fue una economía sostenible, la economía cubana del régimen castrista. Y tanto es así, yo soy parte de la generación que nos criamos en la época de los años 70 con ese suministro del CAME, jugos búlgaros, latas de carne polaca, nunca algo producido por Cuba. Y así estuvo Cuba, el régimen cubano, viviendo por largos años hasta la caída del campo socialista, que se apoyó en Hugo Chávez, o sea, que echó manos a Venezuela para la subsistencia energética. Hay que recalcar de que ese petróleo de Venezuela, Cuba no lo consumían las termoeléctricas cubanas. Cuba lo cogía para venderlo. Con la caída, también quisiera hacer una acotación en el tema de que hubo un gobierno, una administración norteamericana que también fue lo suficientemente agresiva como para compararla con la actual, que fue la de Ronald Reagan. La de Ronald Reagan dentro de Cuba provocó una situación similar a la que hay hoy. En Cuba se construyeron refugios, se preparaba para la guerra, vino un periodo especial que es comparado con el actual, un periodo especial al que los cubanos están prácticamente acostumbrados por el tema de que, como les dije, es una crisis diseñada por el régimen. Y entonces, para entender un poco lo que pasa ahora, por eso es que le estoy haciendo estos antecedentes, para entender un poco lo que pasa ahora,
Cuba, el régimen lo que hace es retomar esa retórica de enfrentamiento al imperialismo yanqui, de esa retórica de agresión, esa retórica de economía bloqueada por los Estados Unidos para contrarrestar la crisis económica que viene arrastrando desde que Raúl Castro puso en el poder al actual mandatario de Díaz-Canel, que ha destruido no solamente la economía, o sea, que ha terminado de destruir no solamente la economía, ha terminado de destruir el sistema electroenergético, que no tiene ningún tipo de solución por el momento. O sea, no hay el régimen no tiene ninguna solución para la crisis. La única solución que tiene es el control de la represión. Ese control de la represión es lo que permite en estos momentos al régimen mantenerse, porque hay un colapso total de la economía y un colapso total, y yo diría que final, del sistema electroenergético. ¿Qué va a pasar en Cuba si no tiene el petróleo venezolano? Bueno, lo mismo que pasó en esta etapa que le acabo de mencionar con la caída de los países socialistas. Lo que va a pasar en Cuba es que Cuba va a seguir echando mano bajo la observación del gobierno de los Estados Unidos del petróleo de México y del petróleo de Rusia. Habría que ver hasta qué punto está dispuesto Donald Trump en no permitir eso para que Cuba no se beneficie. De hecho, ya Cuba está tratando de importar, tratando de buscar petróleo en África. Creo que compró un banco de petróleo en África, y eso te da la medida de que ya conocían con todo el dispositivo cubano que había en Venezuela, que ya conocían que esto iba a pasar. El petróleo venezolano, la empresa energética venezolana estaba en crisis. Cuba, como siempre, como la acabo de describir ahora mismo, el régimen cubano ya enfiló los cañones hacia López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, que sabemos que no solamente continuó entregándole petróleo al régimen cubano, sino que lo aumentó en un momento hasta que Estados Unidos presionó para que bajara de 35,000 barriles diarios a 7,000 barriles diarios, que con eso Cuba quizás, como tiene domesticada a su población, resuelve con eso el petróleo ruso y todo lo que pueda conseguir a partir de ahora. Yo dudo que no hayan previsto, que el régimen no haya previsto que esto pudiera suceder con el aparato de inteligencia que tenía en Venezuela, o que tiene, porque no se puede decir que 32 combatientes cubanos que hayan caído es solo lo que hay en Venezuela. Y como mismo hizo en la época del campo socialista que cayó, lo hizo ahora, que ya sí lo vimos. Lo hizo con López Obrador, sigue siendo asistido por Rusia y va a seguir echando mano de todo lo que pueda. Vamos a ver cómo resuelve. Todo está en la presión que ejerza el gobierno de Estados Unidos, que creo que está en un momento en la región, en un momento que primero tiene que priorizar resolver el tema de Venezuela, que no está muy bien asentado, ¿no? Se fue Maduro, pero ahí están tres de su... Augusto, una cosa es la revolución con los Castro y otra es con Díaz-Canel. Están haciendo una alerta sobre un estado de guerra, pero en la revolución había armas, pero también había ayudas. En el momento, la gente no tiene ayudas, hay hambre, no hay energía, hay bloqueo. ¿Usted cree que los cubanos del común saldrían a pelear una guerra con todo lo que está pasando actualmente internamente con Díaz-Canel? Bueno, yo diría que no, pero siempre recordemos que Díaz-Canel es un gobernante impuesto. Díaz-Canel no dirige Cuba. Los Castros todavía existen en la figura de Raúl Castro. De hecho, todos los análisis que se hacen sobre la cúpula del régimen está apuntando hacia familia, o sea, una familia Castro, el próximo sucesor de Canel. Canel, de hecho, en la última negación que hizo el régimen de que no había conversaciones entre
las administraciones de Washington y La Habana, dijo que no existían ese tipo de conversaciones. Sin embargo, puede existir de parte de los Castro. Recordemos que Raúl Castro es quien manda en Cuba, es quien ordena, quien organiza y quien dirige. El ejército, en este caso, por separarlo del pueblo que usted menciona, sí iría a la lucha a través de Raúl Castro, no siguiendo a Díaz-Canel, pero el ejército y el pueblo, la policía, para incluirla, saben que Díaz-Canel no es nadie, es un personaje impuesto que pronto lo podrán quitar, lo podrán sustituir, incluso sancionar como acaban de sancionar al ministro de Economía y echarle todas las culpas de la debacle económica que hay en el país. ¿Y qué podría negociar? ¿Sí? Continúe, por favor. Las negociaciones siempre han sido a través de la familia Castro. Cuando Obama prácticamente sucedió lo mismo. Cuando hay algún tipo de este tipo de negociaciones con Clinton, con Obama, casi siempre es una persona de apellido Castro que tiene la influencia de que son los dueños de la revolución, de que pueden cambiar algo, aunque el presidente impuesto diga que no. Yo le decía antes que el pueblo no saldría a luchar, o saldría a luchar parte del pueblo. Cuando iniciamos la conversación, antes de entrar en la entrevista, le decía que era una cosa o sea, que Cuba tenía unas circunstancias muy difíciles de entender. Y porque es una dictadura que ha perfilado todo, o sea, ha creado su propia crisis, ha diseñado su propia crisis, ha diseñado su propia distribución del alimento, lo ha diseñado todo a tal punto que hay personas que por supervivencia apoyan a la revolución y confunden. Quizás puedes ver, y no te lo estoy diciendo porque yo lo haya analizado, te lo estoy diciendo porque yo llevo 2 años y medio, 3 fuera de Cuba, y hasta que yo salí de Cuba, incluso ahora todavía personas que me comunico, personas que públicamente están con el régimen por conveniencia laboral, por mantener un puesto, por no, como se dice en Cuba, por no marcarse, odian al régimen en lo más profundo y quiere que cambie, porque nadie puede estar sufriendo una crisis, incluso ni los que tienen mejor situación económica, y querer que el régimen continúe habiendo un futuro mejor, o sabiendo que hay un futuro mejor con un régimen fracasado. Y entonces yo creo que sí, el ejército con Raúl Castro vivo sí va a seguir a Raúl Castro. Y el ejército, una parte, habría que ver cuán fraccionado está el ejército ahora. A Díaz-Canel es un gobernante impopular. En estos momentos, si hay alguien impopular en Cuba, es Díaz-Canel. Es esa persona que hasta los propios gobernantes que están con hasta la propia cúpula, debe estar criticando por detrás, porque saben que solución no ha dado ninguna y que crisis ha sido toda, que yo, sin quitarle culpa, porque ha sido uno de los represores más grandes que ha tenido la revolución, ha reprimido eso es lo que lo mantiene en el poder, la represión. Si él no tuviera ese aparato represivo, sí, en Cuba podría haber una revuelta para un final de la dictadura, pero el aparato represivo lo mantiene en el poder, y en este caso a él, que es en estos momentos el ejecutivo que manda a reprimir. Lo hemos visto que lo ha hecho públicamente. Augusto, ahora entiendo por qué Raúl Castro, su familia estaban en el acto de despedida de los 32 cubanos que murieron en el operativo contra Nicolás Maduro. Y ahora también entiendo que podrían estar negociando los Castro, toda la dinastía de Castro, pero ¿qué podrían estar negociando con Estados Unidos? Lo que pueden estar negociando es el tema de un cambio, sobre todo comenzar por un cambio económico, sobre todo por una apertura. Yo no creo
más bien al estilo Venezuela, que ha mantenido a la cúpula, pero han comenzado a hacer cambios paulatinos y se supone que en los próximos meses suceda. Creo que eso sería un cambio bajo presión, ya no sería un cambio al estilo Obama. Cuando Obama, ellos negociaron un cambio, pero un cambio Obama, un cambio a largo plazo, un cambio que quizás se vería a través del empoderamiento del sector privado. En estos momentos, yo creo que por el ritmo de negociación que lleva la administración Trump, sea un cambio bajo presión. Yo te voy a dar, yo te voy a proporcionar para que salgas de la crisis, pero tú vas a hacer cambios políticos. Y entre los cambios políticos tiene que estar este y este. Eso es una manera, hay que también tener en cuenta de que la economía cubana está dominada por los militares, por Gaesa. Es un conglomerado que domina el 80 o más del 80% de la economía cubana. Y ese conglomerado responde a la familia Castro y especialmente a Raúl Castro. Fue creado por ellos también. Y pienso que ese cambio va en función de eso. El cambio, el interés del cambio para los Castro es poder mantener ese conglomerado y hacer cambios. Habría que ver hasta qué punto llegaría la presión de la administración de Estados Unidos para que hagan cambios. Pero todo estaría ahí. O sea, yo no creo que haya nada en interés del pueblo de cambiar. Yo no creo que tampoco haya nada en interés de la democracia, de la libertad de expresión, sino ese tipo de cosas así, que es lo que va a permitir el régimen de La Habana hacer quizás algún tipo de apertura. No va a haber eso que quizás a lo mejor muchos soñamos, no va a haber prensa independiente. En esa negociación no van a entrar ese tipo de cosas que quizás a lo mejor se espera que vengan por sí solas, como en un momento determinado pensó el mundo que China iba a cambiar su sistema comunista. No creo que haya eso, ni haya una negociación de multipartidismo. Va a seguir el Partido Comunista, ni existirá eso que sueñan los cubanos y que proponen los cubanos de proscribir al Partido Comunista que tanto daño ha hecho al país. Más bien van a Augusto, hacer cambios de ese tipo económico. Yo te voy de hecho, Estados Unidos ha comenzado a dar una ayuda a los damnificados de Melissa, una ayuda de 3 millones. Es una ayuda que si la valoras en lo que se está haciendo, es una entrada. Que aunque el régimen haya dicho que no está autorizada, ya la ayuda llegó. El régimen está diciendo que la ayuda no está autorizada. Estados Unidos la mandó y se está entregando a través de Caritas. Entonces, siempre hay una contradicción y un enfrentamiento de declaraciones. Trump dice, estoy conversando, el régimen dice que no. Trump dice, mandamos ayuda, el régimen dice, no, esa ayuda no va a entrar. Y al final la ayuda ya está llegando. Entonces, y es algo similar a lo que está pasando en Venezuela. También Delcy Rodríguez dice que no, pero internamente se está negociando, se está acordando. ¿Y ustedes han sentido que está pasando algo entre Estados Unidos y Cuba? ¿Y qué interés tiene Estados Unidos de retomar nuevamente Cuba, de ayudar? Porque como siempre lo hemos analizado, en Venezuela había el interés, primero el control del narcotráfico y también del petróleo, pero en Cuba, ¿qué le interesa a Estados Unidos? ¿Y qué podría negociar? Cuba no tiene nada que negociar. La inversión en Cuba es difícil. Cuba es un país que ni siquiera produce papel sanitario. Cuba no produce nada, su agricultura está en el piso, la infraestructura, la arquitectura, por decirlo de alguna manera, la infraestructura de vivienda está destruida totalmente. Es un país que hay que levantar totalmente. La inversión sería mucho y sabemos que los inversionistas no ponen su dinero por amor, ponen su dinero porque tienes que sacar. La infraestructura hotelera también es un desastre. El turismo ha caído de una manera que es más o menos el níquel no es el petróleo. Por mucho que digan que hay ganancias, no es el petróleo que persigue Estados Unidos en Venezuela.
Y Cuba sería más un tema de quizás de estrategia geográfica. Cuba sabemos que tiene una posición geográfica bastante privilegiada, eh, eh, mencionada como la llave del Golfo. También pudiera ser por un tema de quizás el romanticismo, pero dentro de Cuba. O sea, yo no creo que Estados Unidos arriesgue nada para entrar. Por eso yo le veo más lógica a eso que dice Donald Trump de que Cuba va a caer por sí sola. No, la fruta madura, no tenemos necesidad de entrar, de crear un precedente. De Cuba nada más que había que barrer todas las antenas chinas y rusas que interfieren en la comunicación de Estados Unidos y que espían a Estados Unidos, que eso a Estados Unidos tampoco le importa mucho. Entonces no hay mucho que buscar dentro de Cuba que no sea el cambio de ese régimen y que no sea una respuesta a lo que llevan tanto tiempo pidiendo los cubanos. Ya diría, una ventaja económica, yo no creo que Cuba dé una ventaja económica. Por Cuba hay que hacer, después de la caída del régimen, creo que no existirá Cuba hasta 20 años después. Nosotros, los cubanos decíamos, bueno, cuando desaparezca físicamente Fidel Castro, Raúl Castro quizás pueda sostener, pero la figura de Fidel Castro, como fue una figura fuerte, tuvo un liderazgo fuerte, un liderazgo represivo bien fuerte, quizás unos 10 años, quizás la influencia. Y es verdad que la influencia y las generaciones ya han borrado esa historia que la revolución impuso en las escuelas de todos los héroes de la revolución. Es verdad que ya las generaciones actuales no piensan en eso, pero sigue el discurso que ahora en estos momentos, hoy se está retomando, que es la guerra de todo el pueblo, que ese discurso no se hace más diario, porque no hay economía que aguante, que la gente no vaya a trabajar a los pocos lugares que producen para ir a marchas del pueblo combatiente. Pero tenemos que tener claro que durante casi 2 meses o 3 meses, los cubanos estuvieron yendo a marchas del pueblo combatiente todos los días, día tras día, día tras día, para recuperar un niño que había venido para acá con la madre, el niño Elian. Entonces, esa es la capacidad de movilización y es la que uno ve en los medios oficialistas dentro de la isla. Yo no creo que el interés sea el mismo, es un interés muy diferente al de Venezuela. Cuba no tiene nada que ofrecer o tiene muy poco que ofrecer. Hay malos analistas, no, hay análisis más crudos que hablan de que la tranquilidad que ejerce una represión como la del régimen cubano en una población que tuvo una sublevación el 11 de enero, hace 2-3 años,